Dios les bendiga mucho, es nuestro mayor deseo y oración. Es su pastor, amigo y hermano en Cristo Jesús, Enrique Pérez, y mi esposa Yadelis Hernández, transmitiéndole como es de costumbre desde el escritorio. Lo estamos produciendo en la ciudad de Mercedes, capital del departamento de Soriano, en la República Oriental del Uruguay. Hoy más adelante estaremos trabajando un tema que le hemos puesto por título: Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Interesante el tema. Quédese porque más adelante estaremos hablando de este tema muy sugerente. Y recuerde de suscribirse, de activar la campanita y compartir sobre todas las cosas. Estamos llamados a compartir las buenas nuevas de salvación a las demás personas. Así que contribuya con esto. Y comenzamos hoy leyendo la palabra de Dios en el capítulo 8 de la carta a los romanos. Vamos a ver qué es lo que dice desde el versículo 35 hasta el fin, hasta el 39. Amén. Y voy ahí. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Amén. Y mi esposa tiene una oración para este tiempo. ¿Quién nos puede separar si usted está sólido, aleluya, en la roca que es nuestro Señor? Dice: nada nos puede separar, ni tribulación, ni angustia, ni desnudez, nada nos puede separar. De ahí sigue añadiéndole. Por eso tenemos que darle gracias a Dios, aleluya. Gracias, Padre de la gloria, Dios amado, por estar ahí para nosotros, por poder levantar cánticos, alabanza, de adoración a ti, Dios mío, reconociendo, mi Padre Dios del cielo, oh Jehová de los ejércitos, la presencia de tu Hijo amado, aleluya, y el Espíritu Santo. ¿Quién nos puede separar? Nadie, Padre. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Que sea un tiempo de refrigerio espiritual para nuestras vidas, Padre. Y Dios mío, permite que a través de tu Espíritu Santo, Dios amado, todas aquellas personas que vean este video, Dios mío, puedan sentir tu presencia, Señor. Bendícelos a cada uno, Señor, y bendícelos, Padre, Dios mío, a nosotros, Padre, para poder dar lo mejor en tu nombre. Amén y amén y amén. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. Díselo. En Cristo somos más que el gas.
separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Oh sí, Jesús, nada nos puede separar de ti, Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por ese amor que depositas todos los días en nosotros. Gloria a nuestro Señor. Y bueno, le estamos dando la más cordial bienvenida a todos ustedes que están aquí con nosotros. Y hoy vamos a estar hablando de un tema realmente muy sugerente. Y verán lo contextual que está este tema en estos días. Los voy a remitir que podamos ir a el Evangelio de Marcos. Vamos todos allí al Evangelio de Marcos. Marcos en el capítulo 12 de Marcos, y vamos a estar ahí leyendo a partir del versículo 18 hasta el 27. El Evangelio de Marcos, capítulo 12, y vamos a estar leyendo desde el versículo 18 hasta el 27. Y así dice la palabra de Dios. Y mientras usted la busca, le estoy recordando que el tema que vamos a estar tratando hoy es que Dios es un Dios, no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Eso vamos a estarlo analizando ya rápidamente. Leemos entonces en la palabra donde nos dice: entonces vinieron a él, tratándose de Jesús, los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7 no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles
que están en los cielos. Pero respecto a los muertos, resucitarán. ¿No habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Ella es bendita y te pedimos que podamos sacar una buena enseñanza en este día para edificar nuestras vidas, nuestra carrera espiritual. Gloria a Dios. Lo primero que quiero hablarles es que por regla general nosotros tenemos un concepto de Dios de que es un Dios de amor, es un Dios que se compadece con la injusticia, que constantemente está extendiendo la mano. Nos sorprende toda esa cantidad de sanidades, de enseñanza a lo largo de todo su caminar, todos aquellos que se le acercaron y que Él trató con cada uno de ellos y pudieron recibir diferentes sanidades, consejos, en fin, ya ustedes conocen de esta parte. Pero también nosotros tenemos que considerar que durante todo el ministerio público de nuestro Señor, también atravesó momentos nada, pero nada fáciles. Tuvo fuertes encontronazos contra todos aquellos que trataron en un momento determinado de desvirtuar la propia palabra de Dios, de equivocarla, de trastornarla para que la gente interpretara de otra manera. Realmente este debate que tiene Jesús con los saduceos realmente es fundamentalmente bajo el tema de la resurrección, porque aparte de que los tres evangelios sinópticos contienen este pasaje, y cuando una cosa se repite en la Biblia es porque es de suma importancia. En los evangelios sinópticos se trata en los tres, en Mateo capítulo 22 del 23 al 33 y en Lucas capítulo 20 del 27 al 40. Así, eso es una de la importancia que tiene, pero también más allá, porque realmente tendríamos que decir que en esta confrontación entre saduceos y Jesús está la base de nuestro cristianismo. Si no existiera la resurrección, el cristianismo no tendría nada que ofrecer al mundo. ¿Es así o no es así? Jesucristo resucitó, se presentó ante una multitud de testigos que visualmente lo pudieron ver, así como también lo vieron ascender al cielo y ahora está a la derecha de Dios Padre. Por lo tanto, si eso no hubiera ocurrido, el cristianismo, ¿qué pudiera entonces ofrecer al mundo? Más allá de un código a lo mejor moral de vida, no tendría nada más relevante que poder ofrecer. Pero sabemos, como bien dice la palabra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, del 13 al 19, permítanme leerles. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana,
aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea que realmente ahora Pablo nos está aclarando esto que les acabé de decir. Realmente la base de nuestra creencia está ahí en la resurrección de Cristo. Si no, ¿qué vamos a ofrecer? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué nuevas? ¿Me entienden? ¿Cuáles han sido las buenas nuevas? Las cuales hemos llevado al mundo. Pórtate bien, no mates, no robes, no adulteres, no digas mentira. Eso lo han dicho muchos códigos morales que han habido a lo largo de toda la historia de la humanidad acerca del comportamiento. Sin embargo, ahora cuando usted y yo llevamos las buenas nuevas de salvación, estamos diciendo: cree en Jesucristo, arrepiéntete de tu pecado, continúa fiel a Él y vas a tener vida eterna. Ahí es donde está el extra, lo más fundamental del cristianismo. Nuestra fe en que un día resucitaremos o estaremos allí con Dios junto a Él. Esa es la importancia fundamental de nuestra creencia. Les voy a dar algunos datos de los saduceos. Los saduceos eran una secta minoritaria, o sea, muy poquitos del judaísmo. Pero entre sus filas se encontraban, ¿sabe quién? Las personas más ricas y poderosas de la nación. Por ejemplo, la misma familia de sacerdotal que había en ese tiempo, recordarán, Caifás y todo el yerno y los hijos de él eran saduceos también. Así que ya te puedes ir imaginando por ahí. Desde el punto de vista político, normalmente colaboraban con el Imperio Romano. O sea, los saduceos, desde el punto de vista político, recuerdan que Roma imperaba en este tiempo, lo que les permitía conservar todas sus comodidades y también los privilegios que tenían al ser autoridades religiosas importantes. Esta entonces era una de las razones por la que no eran tan populares incluso como los fariseos. Oiga usted esto, ellos no eran, los fariseos en cierta medida tenían, yo creo que un poquito más de inteligencia que estos, porque estos no admitían en primer lugar las creencias totales que venían en la Biblia, porque tenían como si esto fuera algo que irracionalmente se pudiera creer. Ellos solo admitían la autoridad del Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, y que solamente se habían escrito estos 5 libros para un poco que poner un código moral dentro de la sociedad, en medio de los seres humanos, y entonces por lo tanto negaban que la vida fuera de la tierra. No tenía ninguna lógica, porque incluso apelaban a lo que humanamente desde el punto de vista científico era concebido para ellos, pero para nada de estas cosas. Esto lo veían como algo, poniéndolo en nuestro contexto, de ciencia ficción. Tampoco creían que el hombre tenía espíritu o que existieran los ángeles y, como ya les dije, la propia vida eterna. Por eso también tuvieron numerosos enfrentamientos con los apóstoles. Puedo darle 2 citas, las 2 están en el libro de los Hechos. La primera en el capítulo 4, versos del 1 al 2, y dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen
en Jesús la resurrección de entre los muertos. Lo O sea, creían. los apóstoles estaban enseñando al pueblo y vean cómo viene todo este grupo porque estaban realmente bien preocupados y estaban muy resentidos de que esta fuera la enseñanza que se estaba llevando. Y en Hechos 23:8 dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. O sea, que como usted puede ver, los fariseos sí creían en esto. El conflicto, entre otras cosas que tenían los fariseos, es que ellos cambiaron la ley a su favor y hacían que la gente hiciera lo que ellos decían, mas no lo que ellos hacían. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Eran dos grupos que yo les digo, eran realmente conflictivos estos dos grupos, fariseos y saduceos. Pero los saduceos tenían estas doctrinas que eran realmente muy conflictivas. Mucho más alejado. ¿Y por qué traigo este tema en este día? Porque usted cree que los saduceos nada más pertenecieron a esta época de Jesús. No. Hay saduceos modernos. Los saduceos, los modernos, eliminan del cristianismo todo lo sobrenatural. Oye, las obras que se pueden hacer, las sanidades, los milagros, los prodigios, ellos lo eliminan totalmente, lo eliminan totalmente. Lo único que están ellos dispuestos a conservar son algunos discursos acerca de la ética, de la moral, que incluso los que les resultan interesantes a ellos. Lo otro solo aceptan aquello que se puede comprobar con los 5 sentidos. Ellos son muy realmente materiales. Si yo no lo veo, si no lo oigo, si no lo palpo, si no lo gusto, en realidad esto no existe y por tanto rechazan, óyelo bien, que las escrituras hayan sido realmente inspiradas por Dios y que en el ámbito de la verdad se reduce a lo que el hombre puede verificar en su sentido. Por lo tanto, todo lo achacan a la razón humana como juez supremo de la verdad. O sea, lo que yo razone, eso es lo que es verdad. Lo que yo razone, eso es lo que es verdad. Vean ustedes cómo hoy, mientras les estoy diciendo esto, no pueden evocar ustedes lo que estamos oyendo, lo que estamos viendo, de lo que se nos plantea delante de nosotros. Ya se ha llegado a descontextualizar tanto la palabra de Dios que se pone en juego toda la veracidad de la misma. La verdad que encierra la palabra de Dios se pone en entredichos. No hay resurrección. Cristo no resucitó. Cristo el cuerpo lo robaron, independientemente de todas las pruebas testificales, tanto de la Biblia como de las costumbres de aquel tiempo. Uno de los primeros libros que leí hace mucho, pero mucho tiempo, es El factor de la resurrección de George McDowell. Muy bien, la teoría de tumba llena y tumba vacía, cómo da detalles históricos de la época, de lo que pesaba la piedra que cubría la sepultura, de cómo la guardia fue la guardia propiamente romana y no del templo, los guardas del templo, sino fue soldados romanos, porque de hecho las propias autoridades religiosas pidieron que fueran estos por temor a que el grupo de los seguidores de Jesús pudieran robar el cuerpo y entonces justificar así lo que tanto Jesús había anunciado, que resucitaría al tercer día. O sea que realmente era increíble todo lo que ellos pudieron diseminar, y hoy eso nos está afectando grandemente. Hoy nos afecta grandemente, porque cuando usted está repitiendo una mentira constantemente,
llega un momento en que es adoptada como una verdad. Esa es una de las cosas más significativas que hay. Y cuando usted entra al internet, ¿cuántas cosas no está viendo ahí? Si usted no está preparado para esto, realmente tiene que tener mucho cuidado. Los saduceos creen que en este universo se ha creado a sí mismo. Oye, lo mismo, la teoría del Big Bang. Eso ocurrió que de la nada hubo polvo. Entonces no era nada, había polvo. Y la nada es nada. La nada no hay nada. Entonces no puede de la nada haber polvo, y ese polvo se fue uniendo, hasta que estalló y formó los planetas, las constelaciones, todo lo que hay hoy. Entonces ese es uno de los planteamientos de ellos. El universo se ha creado a sí mismo. Y así entonces nosotros estamos obviando el capítulo 1, 2, incluso el 3 de Génesis. Ya entonces la palabra no es la que se nos dice. Ya nosotros estamos tergiversando porque lo estamos llevando a un nivel de la razón humana, de nuestra razón. Nuestros pensamientos nunca podrán alcanzar ni el primer milímetro de la estatura de Dios. Los pensamientos de Dios son insondables. No tienen una medida métrica para poder alcanzarlo. Y entonces nosotros los seres humanos creemos que lo tenemos todo. Pero ¿quiénes creemos que lo tenemos todo? Aquellos que nos conviene decir estas cosas. Aquellos que bajo el título X, para no ofender a nadie, inventan una doctrina, una nueva teología, y entonces tienen que darle, lógicamente, publicidad. Pero esto es lo que realmente está habiendo para estos momentos. Las interacciones que tuvo Jesús con los saduceos fueron terribles. Y sin embargo, ¿por qué lo hicieron ellos? Ellos lo hicieron por contienda y por vanagloria. Y la palabra nos dice que nunca contendamos ni por vanagloria, ni por creernos los mejores. Entonces, estos encontronazos que tuvieron ellos estuvieron mediados por eso. Demostrar su superioridad intelectual y también de realmente poderse burlar categóricamente de nuestro Señor. Fíjate lo que dice ellos. Ellos hablaban de que la resurrección no existía. Y le empiezan poniendo un ejemplo acerca de estos hermanos, 7 hermanos, que el primero se había casado con una mujer y entonces se murió el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. ¿De quién sería esta mujer cuando resucitara? Sabiendo ellos, y la palabra de Dios es clara, y Jesús le dio la respuesta que le tocaba a manera de pregunta. Y él le dijo: no erráis por esto. O sea, no están cometiendo ustedes un error en esto. ¿Por qué ignoran las escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. ¿Qué respuesta? Creyeron que iban a poder burlarse de Jesús, pero Jesús les respondió textualmente lo que está contenido en la propia palabra de Dios. Estaban equivocándose en una premisa inicial. Ellos querían, bueno, ahora le vamos a decir quién será entonces. Si ellos resucitan, ¿de quién entonces será? Mujer esta, o sea, ¿cuál de los hermanos será el oficial? Y lo primero que Jesús le dice: ustedes están errando en esto. Ustedes están errando en esto porque esto no va a ocurrir. No nos vamos a dar en casamiento. Nosotros vamos a ser como ángeles. ¿Por qué? Porque la época de la reproducción es la época donde estamos viviendo en este momento. Pero cuando
nosotros llegue ese momento de vivir una eternidad acompañados de nuestro Dios, no hace falta más reproducción. Todo lo que vamos a vivir bajo un nuevo orden, que como bien nos dice Apocalipsis, ¿cómo será? No va a haber más enfermedad, no va a haber más dolor. ¿Me entiendes? Dios enjugará toda lágrima. Eso será maravilloso. Pero va a haber realmente, a partir de los escogidos de Dios, un mundo nuevo, un nuevo cielo, una nueva tierra, donde habitarán todas las personas en total armonía, amor, en un amor fraternal, cooperativo con todo. Pero no será como ellos estaban tratando de buscar cómo Jesús se podría equivocar. Las dos causas principales de su error, en primer lugar, Jesús se los dice: no erráis porque ignoran las escrituras. Claro que sí. Les dijo que estaban equivocados debido a su falta de conocimiento de las escrituras. Y cuidado con esto, hermano y hermana que me estás escuchando. ¿Por qué? Porque hoy muchas veces nos dedicamos, como les dije ahorita, pero ahora quiero ser más explícito, nos dedicamos a ver predicaciones en internet, a leer artículos en internet, y si no tenemos una base bíblica importante, nosotros caemos y nos equivocamos porque empezamos a creer en lo que no es correcto. Eso realmente tiene que estar muy claro en nosotros. Esta ignorancia en las escrituras es muy, pero muy peligrosa, muy peligrosa. Y lo peor de todo es que muchas personas ni siquiera abren su Biblia nunca. Tienen Biblias en sus casas que quisiera ver si en realidad en la semana abren sus Biblias para leer al menos un pequeño fragmento. Realmente esto es muy, pero muy delicado. Es algo que nos debe preocupar. Nosotros debemos insistir en que las personas lean la palabra de Dios, interpreten la palabra de Dios, asistan a los estudios bíblicos, que vean programas como este y como otros tantos que son tan valiosos y que puedan realmente pensar, razonar acerca de una sana doctrina que nos lleve realmente a encontrarnos con Cristo, que realmente rompa nuestro orgullo, que en realidad nos enfrente a un Espíritu Santo que nos va a consolar, que va a traer bendición, liberación en medio de la alabanza, en medio de la adoración, y que haya un verdadero cambio desde que entramos a cuando salimos de la iglesia. Eso hace falta que nosotros lo podamos interiorizar, porque probablemente durante muchos años nos han estado hablando desde una postura saducea y se han negado tantas cosas, y la gente dice: si este o esta me habló de esta manera, entonces que es una autoridad, entonces tengo que creer. Pero la palabra te dice que estés preocupado por esto, porque es una situación peligrosa. Ellos no, recuérdate que los saduceos solamente
de todos los 66 libros que contiene la Biblia nuestra hoy, ellos lo único que aceptaban eran los 5 libros del Pentateuco. ¿Me entiendes? Esos 5 primeros libros. El resto lo abolieron. Todavía en ese tiempo, para este tiempo, no se había escrito nada del Nuevo Testamento. Pero lo que sí se había escrito, todos los profetas y los libros históricos de la Biblia. Entonces ellos realmente no creían absolutamente en nada de eso. Por lo tanto, también estaban ignorando ¿qué cosa? El poder de Dios, que era su segundo error. Ignoraban el poder de Dios, al igual que los materialistas de hoy. ¿Qué te dice hoy un materialista cuando está en medio de una iglesia y alguien dice, ay, yo no veía, ahora veo? ¿Qué te dice? No, eso era casualidad, porque la enfermedad que tenía era que se iba a producir ahora mismo y entonces bajo la sugestión, bajo esto. Siempre el materialista tiene una explicación que no es Dios actuando sobre las personas, porque ignoran el poder de Dios. No podemos ignorar que Dios es todopoderoso. ¿Habrá algo imposible para nuestro Dios? ¿Habrá algo? Y la propia palabra nos dice ahí en Mateo capítulo 24, verso 5, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ya esto tenemos realmente bastante a lo largo de todos estos tiempos. Los saduceos creían que Dios no podía hacer nada, lo que el hombre no puede hacer. Si yo no lo puedo hacer, fíjense qué postulado. Si yo no lo puedo hacer, entonces Dios no lo puede hacer. Pero habráse visto tamaña mentira. ¿Cómo Dios no va a poder hacer lo que yo no puedo hacer si yo fui creado por Dios? Yo fui creado por Dios. Él me creó. Por lo tanto, Él tiene más poder que yo para hacer cosas extraordinarias. Esto les llevaba a rechazar todas las enseñanzas sobrenaturales de la Biblia, incluida, por supuesto, esta que tanto ellos rechazaban, la resurrección. Ya les dije, cuando se casaran estos hermanos, una vez que fueran y resucitaran, nadie se daría en casamiento. Ya le dimos los propósitos. Ahora sí, ahora hay que seguir reproduciendo a la raza humana, pero después ya no hay necesidad de ellos. La pregunta es, y muchas personas me la han hecho, ¿qué va a ocurrir con aquellos cuerpos que fueron desgarrados, deshechos por explosiones, los que fueron cremados y que las cenizas fueron esparcidas, tal como nos enseña el Nuevo Testamento? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15 del 52 al 54, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Cómo puede ser un cuerpo corruptible pasar a uno de incorrupción? Porque seremos cuerpos glorificados. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Nosotros nos vestiremos de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Qué bueno esto. Y Jesús les recordó, no, ustedes no leyeron esta parte. No leyeron entonces ustedes esta parte. Y lo que más me gusta, amados hermanos y hermanas, como le dice en el versículo 6, pero respecto a los muertos, a que los muertos resucitan,
¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham? Oye esto, mi amor, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Cómo está hablando? ¿En qué tiempo está hablando Jesús de lo que dijo Dios en la zarza allí a Moisés? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy. Si no existiera la resurrección, entonces lo que le hubiera dicho Dios a Moisés, ¿qué sería lo que le dijo? Yo fui el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Yo fui, porque ya no lo seré más, porque ya ellos murieron. Pero entonces, ¿cómo Dios también, oye esto, qué importante es, cómo Dios va a faltar a su palabra? Allí en Hebreos, donde nos habla de la fe, y en el llamado hall de los grandes de la fe, esa gente murieron sin ver la promesa. ¿Fue así o no fue así? Ellos murieron sin ver la promesa. Pero ¿cómo iban a perderse la promesa después de todo lo que pasaron, de todo lo que lucharon, de todos los cuestionamientos que tuvieron? Porque Dios es fiel y lo que Él prometió lo iba a cumplir. Por lo tanto, le tenía que decir a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y hoy Dios también nos está diciendo, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios y lo seguiré siendo por toda una eternidad. Aleluya. Y como le dijo Aleluya. Moisés, y como le dijo Moisés, le dices al faraón, yo soy Así mismo. Pero ahora el 27 es el puntillazo. ¿Saben lo que dice? Dios no es un Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Todos aquellos que no creen que la palabra de Dios ha sido inspirada por el mismo Dios, que ha sido dada a los hombres para que nosotros podamos creer en ella, para que nosotros podamos tener una esperanza, para que nosotros podamos tener una eternidad viviendo junto a nuestro Creador. Tenemos que hoy estar diciendo a todos esos que vienen con las mentiras, Dios no es un Dios de los muertos, porque los muertos son los que se quedan ahí, pero nosotros resucitaremos en ese día glorioso e iremos delante de la presencia de nuestro Creador. Aleluya, gracias Señor por todo lo que tú pones en nuestra vida. Qué palabra tan, pero tan linda esta que acabamos. Y por eso, ¿qué nos resta, mi amor? Seguir adorándolo. Que Dios nos perdone por las veces que nosotros hemos olvidado de dónde venimos. ¿Quién sopló aliento de vida en nuestros cuerpos? Hablando ahorita de los saduceos, fueron después que, los saduceos fueron los que persiguieron a los apóstoles después de Pentecostés. Fueron la clave, ellos fueron los que estuvieron detrás de esos apóstoles que no negaron para nada, aleluya, el nombre de Cristo. Ellos eran los perseguidores, sobre todo los saduceos. Pero hoy en día hay saduceos, pastor. Sí, Señor. De hecho, te voy a los decir, que están negando todo. De hecho, te voy a decir que hace poquito ahorita oí una noticia, no sé si fue en Nigeria, es un país africano, de la matanza de más de 90 personas cristianas que los decapitaron por no negar el nombre de Jesucristo. Es lamentable que eso esté pasando, pero el Señor dijo que iba a ser así, vamos a ser perseguidos. Gloria a Dios. Así que tu fe que no la quebrante nadie. Sigue adelante, sigue avanzando, amén. No te dejes confundir como siempre te decimos. Van a haber saduceos en tu vida para confundirte.
Pero Amén. la palabra de Dios es clara y pídele al Espíritu Santo, aleluya, que te dé ese discernimiento que necesitas para que cuando vengan esos saduceos a tu vida, no te confundas, permanezcas en fe delante del Señor. Amén. Y te aseguro que un día vamos a tener esa victoria delante de nuestro Dios, lo vamos a ver cara a cara, gloria a Dios, por mantenernos firmes. Amén. Gloria al Señor. Nosotros tenemos que estar tan claros en estos tiempos, mis Oh, hermanos y Dios, sí. hermanas. Tenemos que estar claros en estos tiempos. No te Que dejes toda corriente de doctrina no pueda, bajo ningún concepto, y algo que te voy a sugerir. Busca una iglesia, si aún no estás yendo a la iglesia. Busca a una iglesia para que aprendas. Busca una iglesia. Si te queda muy lejos y es difícil llegar por las condiciones donde tú vives, crea un grupo de oración, una célula de oración en tu casa. Lee la palabra, escudriña las escrituras. el filtro lo tienes delante, que es la Biblia. Pero haz algo, no te quedes ahí plantado en el lugar donde estás. Busca adorar a nuestro Señor. Amén. Nos seguiremos viendo cada día en la misma hora, 11 de la mañana, hora de Uruguay, en Cuba 10 de la mañana, desde aquí, desde la ciudad de Mercedes, capital del departamento de Soriano, en la República Oriental del Uruguay. Han sido Yarelis, mi esposa, y Enrique, su pastor, que les hemos estado transmitiendo. Pero recuerden ustedes que no deje de dar un like si esto ha contribuido a tu vida espiritual, de poderte suscribir si no lo has hecho y dar o activar la campanita para que puedas recibir estos programas que estamos haciendo con mucho amor para ustedes. Saludamos a todos aquellos que se han conectado y que han podido ver este programa de hoy. Gracias le damos y los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora nos despedimos como siempre. Desde aquí, ¿dónde es? Desde el escritorio. Amén. Te amamos y esperamos siempre tu compañía.